Hola, bendiciones, me llamo Víctor Camacho y en el vídeo de hoy te quiero dar cómo buscar la presencia de Dios, porque tenemos que saber que la presencia de Dios ni siempre estará disponible. La presencia de Dios transforma nuestras vidas, la presencia de Dios hace que el imposible sea posible. Así que empecemos con el vídeo. El primer punto que te quiero traer es por qué debemos buscar la presencia de Dios, por qué es tan importante buscar a Dios. Lo primero que quiero hacer es leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías 55:6, que dice: Buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Lo que nos dice la palabra de Dios es que ni siempre tendremos la posibilidad de buscar de Dios, porque tenemos que saber que los tiempos finales se están acercando y ni siempre tendremos esta oportunidad que tenemos hoy de buscar su presencia. Buscar la presencia de Dios es algo primero, es algo principal en nuestras vidas. Si queremos vencer, si queremos que las cosas nos salgan bien, si vemos que tenemos problemas imposibles y buscamos una solución, si nosotros encontramos a Dios, Dios es misericordioso y tiene poder para hacer que nuestros problemas imposibles se hagan posibles. Y para buscar la presencia de Dios te quiero traer 3 puntos importantes para encontrar la presencia de Dios. El primer punto que yo te quiero dar es que nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia y tenemos que cantar cánticos espirituales. Buscar la presencia de Dios y querer encontrarlo exige de nosotros que leamos la palabra de Dios constantemente. Y te quiero dar súper importante sobre leer la palabra de Dios. Nosotros queremos buscar la presencia de Dios, pero hay personas que oran de forma equivocada. Y en la palabra de Dios nos enseña cómo debemos orar correctamente. Para buscar la presencia de Dios es súper importante leer la Biblia, porque la Biblia es un manual, nos da varias instrucciones de cómo vivir y también nos enseña cómo buscar la presencia de Dios. Te digo que nosotros también tenemos que orar, porque si nosotros queremos acercarnos a Dios, si nosotros queremos estar cerca de nuestro Padre, nosotros tenemos que hacerlo mediante una comunicación, y la comunicación tiene que ser constante, tiene que ser algo diariamente, y nosotros conseguimos eso a través de la oración. Y una cosita más, ¿por qué nosotros tenemos que escuchar canciones espirituales? Porque las canciones espirituales atraen la presencia de Dios, así como hay canciones que atraen los espíritus malignos. Hay canciones que atraen la presencia de Dios. Y si nosotros queremos encontrarnos con Dios, si nosotros queremos buscar la presencia de Dios, nosotros tenemos que hacer estos 3 primeros requisitos: leer la palabra de Dios, orar y escuchar canciones espirituales. Porque a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de canciones espirituales podemos escuchar la voz de Dios, podemos encontrarnos con Dios. Nosotros atraemos la presencia de Dios a través de estas 3 cosas. El segundo punto para encontrar la presencia de Dios es ir a la iglesia. ¿Por qué te voy a decir que tenemos que ir a la iglesia? Muchas personas están en contra de ir a la iglesia porque muchas personas en la iglesia nos juzgan, muchas personas en la iglesia nos critican, pero te quiero decir que en la casa de Dios hay adoración. Las personas van a la casa de Dios para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Y si nosotros queremos encontrar la presencia de Dios, nosotros tenemos que encontrarnos en ambientes donde se busque la presencia de Dios. Entonces, yo te recomiendo sí de que vayas a la iglesia. Y además es algo bíblico. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que congregarnos. Así que te recomiendo de que vayas a la iglesia, porque en la iglesia hay oración, hay palabra. Y nosotros tenemos que entender que la fe nos aumenta cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Y todos los cultos hay una predicación. En todos los cultos el Espíritu Santo está hablando con su iglesia. Y si nosotros queremos encontrar la presencia de Dios, te recomiendo de que vayas a la iglesia, porque en la iglesia tanto habrá lectura de la palabra, tanto habrán canciones espirituales, que en medio de las canciones, en medio de las adoraciones, el Espíritu Santo habla con nosotros. Y es donde podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Es donde nosotros podemos recibir el milagro. Es donde nosotros podemos escuchar una palabra
palabra que pueda transformar nuestra vida. Y el tercer punto para que nosotros encontremos la presencia de Dios es que nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo hablar con nosotros. Muchas veces estamos todo el tiempo orando, muchas veces estamos todo el tiempo leyendo la Biblia, muchas veces estamos todo el tiempo cantando alabanzas, pero no permitimos que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. No permitimos que Jesús hable a nuestros oídos, porque nosotros estamos tanto haciendo otras cosas, estamos tanto leyendo la Biblia de cualquier forma, orando de cualquier forma o cantando de cualquier forma, que no permitimos que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida. Si nosotros queremos ser llenos de Dios, si nosotros queremos encontrar la presencia de Dios, tenemos que dejar de que Dios hable con nosotros, porque Dios habla diariamente con nosotros, pero depende de nosotros estar sensibles a su voz. Tenemos que hacer silencio porque Dios habla en medio del silencio. Muchas veces Dios permite que vengan pruebas en nuestra vida porque nosotros estamos tanto haciendo cosas, estamos todo el tiempo buscando hacer cosas que nos olvidamos de lo más importante también, que es escuchar la voz de Dios. Sí tenemos que orar, sí tenemos que ayunar, sí tenemos que leer la Biblia, sí tenemos que cantar canciones espirituales para atraer la presencia de Dios, pero no nos podemos olvidar de que Dios quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere conducirnos hacia nuestra victoria, y nosotros tenemos que permitir que Dios nos hable, y nosotros tenemos muchas veces que hacer silencio, poner un fondo musical, que es lo que hago yo muchas veces, ¿no? Pones una canción o estás así parado orando y haces un silencio, una pausa y esperas escuchar algo de Dios. Y muchas veces Dios nos habla en nuestro interior. No es que Dios nos va a hablar a través de una voz, que Dios también puede hablar con una voz audible, pero también Dios te habla en el silencio, donde nosotros nos quebrantamos, donde nosotros sentimos algo en nuestro interior, porque Jesús está con ganas de hablar con nosotros. Pero nosotros también tenemos que hacer silencio. Así que te digo a ti que sigas estos pequeños pasos. No esperes que de la noche a la mañana se va a transformar tu vida. Pero si nosotros hacemos esto constantemente, buscamos la presencia de Dios constantemente, habrá un día que Jesús hablará y nosotros necesitamos solo de una palabra de Dios para transformar nuestra vida. A lo mejor estás pasando por una enfermedad y necesitas solo de una palabra de Dios para ser sanado. A lo mejor tu matrimonio está destrozado. A lo mejor piensas que tu matrimonio no se puede restaurar. Pero si escuchas una palabra de Jesús, puede transformar tu matrimonio. A lo mejor estás buscando un trabajo y no lo encuentras, pero haces silencio. Buscas de Jesús, buscas de Dios y en el silencio Jesús te habla. Y a lo mejor estás buscando un tipo de trabajo, pero Jesús tiene algo más grande para tu vida. Y también te doy una alerta, que Dios vuelve pronto. Jesús volverá pronto por su iglesia y nosotros tenemos que buscarle mientras sea posible. Si haces estos consejos que te he dado, te aseguro que vas a encontrar la presencia de Dios y no vas a querer salir de la presencia de Dios, porque no hay nada mejor, no hay nada que nos llene más que la presencia de Dios. Así que tú que me estás escuchando, te pido por favor que le des like a este vídeo, que lo compartas con el máximo de personas, porque todos nosotros tenemos que encontrar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios hará que lo imposible en nuestra vida se haga posible. Así que muchísimas gracias por acompañarme en más un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.